Breves anuncios, empezando con hoy. Vamos a la última clase de allá. Vamos a reunirnos a orar. Después, durante el servicio en inglés, aquellos que quieren quedarse y perseverar en la oración, vamos a estarnos reuniendo como lo hacemos todos los meses. Así que estás invitado, ¿verdad? Pasamos un momento bien precioso. Los que están acá están invitados a quedarse a orar un momentito. Lo hacemos allá en la clase de atrás. Anunciamos también el desayuno de mujeres del sábado que viene. Esto va a ser en Gateway a las 9, de 9 a 11. Van a estar desayunando las hermanas. Por favor, si tú estás interesado, si no te has registrado, regístrate ya. Si lo quieres hacer en persona, ¿verdad? Ya está mi esposa, le levanta tu mano, mami, ya hasta van a ver. Entonces, mis hermanas van a pasar un momento bien precioso en la presencia del Señor. En junio, porque vemos muchos rostros nuevos, amados, vamos a estar teniendo clases de membresía para aquellos que son nuevos aquí en la iglesia y que no han formalizado su membresía. Vamos a estar también anunciando las fechas específicas para tener reuniones de membresía. Así que desde ya, hermano, ve apercibiendo tu corazón a esto y vamos a recibirte en la membresía de la iglesia con mucha alegría. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Vamos a meditar en la tentación de Cristo en el desierto, pero antes yo quiero compartir mi corazón con respecto a algo. Cuando estábamos bautizando personas allá en el parque y aquí en la parte de adelante, corríjame hermanos, 23, ¿verdad? 23 bautismos hace un mes. Y la estábamos pasando también. Esa fue un día de fiesta espiritual. Algunos de ustedes están acá que se bautizaron. Y otros pronto se van a unir a ese número. Y cuando estaba en el picnic y la estábamos pasando bien, estábamos comiendo hamburguesa, estábamos comiendo hot dog, disfrutando del calorcito de Miami, del parque, vino una impresión a mi corazón. Y era de que el enemigo se iba a levantar en contra de nosotros con mayor fuerza, porque detestaba el hecho de que estábamos predicando el evangelio y de que estaban almas siendo traídas de las tinieblas a la luz. Hermanos amados, el Señor puso esto en mi corazón, lo volvió a poner en una reunión de oración que estábamos teniendo en la oficina. Estábamos leyendo un salmo acerca de la belleza de la iglesia. Y en medio de ese salmo dice que las naves de Tarsis se iban a levantar en contra de la iglesia, pero se iban a estrellar en contra de ella. De igual manera, mis amados hermanos, sin miedo alguno, hermanos, porque nuestro Señor y Paladín y campeón es Cristo, debemos de estar apercibidos para los ataques del enemigo, porque Él se va a levantar en contra de la iglesia. Y el pasaje de hoy yo creo que es, hermanos, proféticamente apropiado para nosotros. Así que vamos al Evangelio según San Lucas. Vamos a retomar nuestras predicaciones en el Evangelio según San Lucas. En realidad hemos continuado con el tema de caminando con Jesús y lo hicimos a través de explorar el significado del bautismo en agua como un símbolo de nuestra unión con Cristo Jesús. Luego, hermanos, también exploramos a través de los mensajes del pastor Jonathan, el pastor José, cómo, hermanos, nosotros somos bautizados en un cuerpo y cómo esto tiene implicaciones bien prácticas para nosotros. Y ahora retomamos la narrativa de Lucas cuando Jesús es tentado en el desierto después de ser bautizado. Yo te invito a que vayamos a Lucas capítulo 4, y vamos a leer el texto de este sermón que hemos titulado Jesús, hombre sin pecado. Amén. Lucas 4, versículo del 1 en adelante dice así: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo
Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondió Jesús, le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a tus ángeles te encomendará para que te guarden. En las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondió Jesús y le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Los hermanos, vengamos delante del Señor en oración. Padre, Señor, tú conoces, Señor, cada alma y cada situación, Señor, aquí el día de hoy. Señor, sabemos de que dejados a nuestras propias fuerzas, Señor, no duraríamos ni un segundo, Señor, en contra de las fuerzas de Satanás. Señor, y a veces, Padre Santo, nos sentimos así, atacados, nos sentimos, Señor, turbados, nos sentimos tentados, Señor, pero a través de esta palabra somos recordados, Dios mío, Señor, de que la victoria es nuestra. Señor, y por eso, Señor, en el nombre de aquel que peleó la batalla y la ganó, que es Jesucristo, nosotros, Señor, queremos reprender toda obra del enemigo, Señor, en contra de las familias de esta iglesia. Queremos renunciar, Señor, a las mentiras del enemigo, Señor, que a veces nos creemos. Y queremos, Señor, rechazar cualquier influencia del enemigo, Dios mío, Señor, en nuestros corazones. Señor, queremos confesar de que nosotros te pertenecemos a ti, Señor, y que tú eres nuestro rey, tú eres nuestro profeta, tú eres nuestro sacerdote, Señor. Y en ti, Dios mío, Señor, nosotros cantaremos victoria, Señor. Por eso te damos gracias, Padre Santo, Señor. Y pedimos, Señor, la influencia y pedimos la obra de tu Espíritu Santo, Señor, hoy en medio de nosotros, Señor, para que podamos escuchar con libertad, para que podamos predicar con libertad y para que tu Espíritu, Dios mío, Señor, libere, para que tu Espíritu aclare, para que tu Espíritu corrija, para que tu Espíritu, Padre Santo, Señor, haga su preciosa obra en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que Lucas, una vez más, no deja una piedra sin voltear. Él, hermanos, con lujo de detalles nos cuenta todo con respecto a la vida, a la resurrección, a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como decíamos, la última vez que Lucas vino y nos enseñó, nos quedamos contemplando el bautismo de Cristo Jesús. Y entendimos, hermanos, de que Cristo se bautizó en aquel bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan, no porque Él tuviera personalmente nada de qué arrepentirse, pero Él lo hizo tomando su lugar como nuestro representante. Él es el nuevo Adán, el representante de un pueblo que sí tiene necesidad de arrepentirse. Él es nuestra cabeza, hermanos, Él es nuestro rey. Y Él toma su lugar, hermanos. Él viene y se pone en medio del pueblo y se bautiza con el bautismo de Juan. Y esta representación, esta figura de Jesús como el postrer Adán va a seguir a lo largo de Lucas y en todo el Nuevo Testamento. Aquí mismo en la genealogía de Cristo Jesús, después de Cristo haber sido reconocido, hermanos, como el Hijo de Dios, en quien el Padre tiene contentamiento, nosotros empezamos a ver la genealogía y todos los ancestros de Cristo Jesús. Y hermanos, la genealogía de Cristo Jesús se detiene en el final del verso 38, en donde habla de Adán, y se habla, hermanos, de Adán como Hijo de Dios. Adán, hermanos, el Hijo de Dios, y Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, hermanos, ha tenido muchos títulos a lo largo de las Escrituras. Tú conoces muchos de ellos: el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, el vástago de Isaí. Y este es simplemente otro de sus títulos, el postrer Adán. Hermanos, aquel, hermanos, que hizo lo que el primer Adán no pudo hacer, que fue resistir las tentaciones del enemigo.
De tal manera, hermanos, de que esto había sido anunciado. El encuentro de Satanás en contra de Cristo era una pelea que tenía miles de años siendo anunciada. Es más, Satanás a lo largo de todo el Antiguo Testamento empezó a emplear sus maquinaciones para tratar de que Cristo no naciera. Tratando de destruir al pueblo de Dios, tratando de destruir, hermanos, a la casa de David. Pero ahora, hermanos, hay un encuentro cara a cara. No, hermanos, de una manera secundaria, sino un encuentro cara a cara de Satanás, hermanos, en contra de Cristo Jesús. Y esto sucede en el desierto de Judea. Decía R.C. Sproul, un pastor muy querido que ya está con el Señor, de que él fue de turista a la Tierra Santa. Y en medio de los puntos de turismo estaba el desierto de Judea. Y cuando en el carro que lo estaba llevando, lo llevaron al desierto de Judea, dice él que era un lugar tan inhóspito, tan árido, un lugar tan desértico, que él le preguntó al chofer y le dijo: ¿quién vive acá? Y el chofer le dijo: aquí lo único que viven son escorpiones. Y él dijo: a pesar de que aquel lugar tenía tanto significado, lo vi desde la ventana y dije: llévenme a otro lado. Ahí fue donde el Señor, hermanos, fue tentado. Ahí fue donde Él tuvo la guerra espiritual, esta tentación con el diablo. Así que tenemos a los protagonistas de esta batalla, anunciados desde que, hermanos, el Señor prometió de que la simiente de la mujer un día se iba a levantar, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Promesa, 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 sustentada por los profetas, anunciada por Dios y que se cristaliza en la persona de Cristo Jesús. Y ahora se encuentran cara a cara, hermanos, Cristo Jesús y la serpiente en el desierto de Judea. El contexto es: Jesús estaba ayunando por 40 días en el desierto, llevado por el Espíritu. Cristo Jesús mismo, nos dice la palabra, estaba Él lleno del Espíritu. Y, hermanos amados, esto sucede, como decíamos, inmediatamente después de que Él había sido bautizado y había recibido la afirmación del Padre de que Él tenía su contentamiento en Cristo Jesús. Así que aquí, hermanos, empezando el mensaje, tenemos que hacer una nota aclaratoria. Porque muchas veces se toma este pasaje como un patrón de lo que nosotros debemos hacer para resistir al diablo. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Si esto se usa de una manera primaria, nosotros estamos ignorando el contexto, hermanos, en el cual Jesús está peleando con el enemigo de una manera personal por razones, hermanos, particulares. A veces, hermanos, simplemente se toma este pasaje, hermanos, como una lección de 12 pasos de cómo nosotros podemos vencer al diablo. Y esta no es la aplicación primaria de este pasaje, aunque nosotros vamos a ver verdades secundarias que nos van a llevar a ver cómo el enemigo nos tienta y cómo resistir esas tentaciones. Pero debemos entender primero que nada el único rol de Cristo Jesús como el postrer Adán que está siendo tentado y está triunfando sobre el tentador. Y así vamos a poder contestar nuestra pregunta de hoy. La pregunta de hoy es la siguiente: ¿en dónde el cristiano encuentra la victoria en contra de Satanás y las fuerzas del mal? ¿Dónde el cristiano encuentra la victoria en contra de Satanás y las fuerzas del mal? Hermanos, y nuestra primera respuesta inmediata es la siguiente: solo en Cristo Jesús, el Rey que derrotó al diablo, al pecado y la muerte. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar la victoria en contra de Satanás y las fuerzas del mal. Como decíamos, este combate había sido anunciado por miles de años y ahora al fin, hermanos, en el desierto de Judea, nosotros a través de la narrativa de Lucas encontramos a Jesús y al enemigo encontrándose cara a cara. Y esto, hermanos, nos lleva miles de años antes, cuando, hermanos, el Hijo de Dios, Adán, también se enfrentó cara a cara con Satanás.
Pero los resultados fueron desastrosos para Adán y para los hijos de Adán, que somos nosotros. ¿Por qué? Porque el primer Adán fue derrotado. Tú puedes leerlo eso en Génesis 3. Él no fue tentado en un desierto, sino fue tentado en un jardín, fue tentado en un huerto. Tenía compañía, la compañía de Eva, aunque algunos pudieran decir de que la compañía no fue de mucha utilidad. Las circunstancias eran muy favorables, hermanos, para Adán. Estaba en la presencia de Dios. Estaba, hermanos, en un lugar en donde Dios descendía en horas de la tarde a tener comunión con él. Sin embargo, fue tentado, hermanos, a la desobediencia. Y el resultado fue el pecado, la separación y la muerte, no solo para Adán y para Eva, sino para toda su descendencia. Porque, hermanos, Adán era nuestro representante, era nuestra cabeza federal. Génesis 3 dice que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, muy obediente él, ¿no?, que estaba con ella, y comió. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora nosotros podemos leer esta historia, hermanos, de Génesis 3 como una historia, hermanos, de escuela dominical, acerca de cómo cometieron un error ellos, hermanos, y tuvieron que pagar sus consecuencias. Pero las consecuencias son de tamaño cósmico y universal. Romanos 5:12 dice de que aquel día, hermanos, el pecado entró al mundo a través de un hombre, y, hermanos, a través del pecado entró la muerte. Y la muerte no solo tocó a Adán y a Eva, no solo tocó a Caín y a Abel, sino se extendió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y a causa de eso el juicio de Dios resultó por una transgresión. Y este juicio resultó en un veredicto. Y el veredicto es condenación para la raza humana. La derrota del primer Adán, hermanos, sigue causando estragos sobre la humanidad. Por la transgresión de uno, nos dice Pablo en Romanos 5, hermanos, reinó la muerte. Pero ahora tenemos al postrer Adán, al segundo Adán, aquel que estaba prometido que iba a venir, a la simiente de la mujer. El protoevangelio, hermanos, de Génesis 3:15. Y aparece este postrer Adán siendo tentado no en un jardín, no, hermanos, en un huerto, sino en un desierto lleno de escorpiones. Está tentado en circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque está, hermanos, sin comida en su vientre, 40 días de ayuno. Y es tentado, hermanos, sin tener el beneficio de ninguna compañía. En soledad, Cristo se enfrenta a Satanás mismo y es tentado a la desobediencia. Pero los resultados de esta, hermanos, guerra son diferentes. El postrer Adán, hermanos, obedece y viene justicia y viene vida. Pablo nos lo dice: si por la transgresión de uno, el primer Adán, murieron muchos, mucho más, por la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para muchos salvación. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de uno, Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Cristo Jesús derrota, hermanos, en el desierto, y derrota en la cruz a Satanás. Y lo derrota de una manera decisiva. Esto no es una pelea como esos boxeadores que todos levantan la mano y dicen que ganaron, ¿no? ¿Has visto? Ya, los boxeadores se van a un lado y todos dicen que ganaron. Y todos saben, ¿verdad?, que probablemente perdieron. Pero aquí el resultado no está, hermanos, en duda alguna. Pablo dice que lo que hizo Jesucristo fue lo siguiente: Él canceló el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y lo quitó de en medio, lo clavó en la cruz y despojó a Satanás de sus poderes y sus autoridades y los hizo un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario.
Tú sabes que los reyes en la antigüedad, cuando eran conquistados, para demostrar la victoria, lo que hacían, hermanos, traían todos los armamentos decomisados y se los enseñaban al pueblo. Miren la victoria que conseguimos. Y empezaban a venir, hermanos, los armamentos decomisados del ejército que había perdido. Y luego venían los soldados que habían sido aprisionados, que no habían caído muertos. Y de último, y esto era lo que todo el pueblo esperaba, venía el rey que había sido capturado. Y cuando el rey venía en grilletes, hermanos, esa era una vergüenza, era un espectáculo público. Y la gente, hermanos, yo no sé si chiflaban en aquel tiempo, ¿verdad? Pero gritaban porque victoria había sido obtenida y allí venía el rey que había sido conquistado. Esta es la imagen de lo que Cristo hizo. Dice que despojó a los poderes, a las autoridades, a los principados. Hizo de ellos un espectáculo público. Toda la creación lo pudo ver y triunfó sobre ellos, hermanos, por medio de él en la cruz del Calvario. La victoria de Cristo es decisiva, absoluta sobre Satanás, y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Como nuestro rey y representante, la victoria de Cristo es nuestra. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Así que Cristo no está aquí triunfando sobre Satanás como un ejemplo moral para que tú ahora te la veas en contra del diablo solo y veas cómo triunfas. El Señor no simplemente te está diciendo: mira cómo triunfó Jesús, ahora tú pelea la batalla porque tú también tienes que ganarla. No, mis amados hermanos, el Señor, como nuestro rey, está triunfando sobre Satanás decisivamente, definitivamente, hermanos. El diablo fue vencido por Cristo y por eso nosotros somos más que vencedores. Él lo venció en el desierto, Él lo venció en la cruz y lo avergonció, triunfando por medio de Él en la cruz del Calvario. Por eso es que Martín Lutero pudo componer este himno. Se llama Castillo Fuerte. ¿Cuántos han oído? Castillo Fuerte. Escucha lo que dice Castillo Fuerte. A veces lo cantamos, ¿verdad? Y lo repetimos como loritos, ¿verdad? ¿Ya? Pero escucha lo que dice este himno. Un día de esto lo cantamos. Con furia y con afán acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Lutero está reconociendo que en nuestras propias fuerzas, en contra de Satanás y sus artimañas, nosotros no podemos. Pero escucha lo que dice: más por nosotros luchará de Dios el escogido. Él es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Por eso cuando nosotros batallamos en contra del diablo, pueblo de Dios, nosotros no lo hacemos como víctimas, sino como vencedores. Por eso nosotros lo que rechazamos son las mentiras del enemigo, hermanos, porque en Cristo nosotros hemos ya vencido. Así que Cristo es tentado no una, dos, sino 3 veces por Satanás y él lo vence. Hermanos, en la cruz esta victoria sería ratificada en la resurrección eternamente. El Gólgota es la victoria del Dios hombre Jesús y eternamente será la derrota del diablo, del pecado y de la muerte. ¿Qué te estoy diciendo? La guerra terminó. Jesús la ganó en la cruz del Calvario. Aquí surge una pregunta legítima. Pastor, ¿y si la guerra ya terminó? Porque yo siento de que el enemigo me ataca todos los días. Porque cuando yo salgo de la casa, apenas estoy poniendo un pie afuera y siento un dardo que me pasa por la cabeza. Porque tengo luchas en contra del enemigo en el trabajo, en mi familia, en todos lados. Sí, Jesús ya aseguró de que la victoria final ha sido ganada. Déjame ilustrar esto, ¿verdad? Con la historia de un buque de guerra que se llamaba el CSS Shenandoah. Este es un buque de guerra para los que les gusta la historia militar.
Y este buque de guerra peleó durante la guerra civil entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Este buque peleaba en las aguas del Pacífico a favor de los ejércitos del sur. Pero los ejércitos del sur perdieron. Y el general Lee, hermanos, fue allá a Virginia a afirmar de que había perdido la guerra y que se rendían todas las tropas del ejército confederado en contra de las tropas de la Unión del Norte. La guerra se acabó, la guerra se terminó, los ejércitos se regresaron a su casa. Pero este buque de guerra siguió peleando allá en el Pacífico. Los historiadores dicen que no saben si no le había llegado, hermanos, el correo de que la guerra ya había terminado, o de que si ellos se negaban a aceptar los resultados de la guerra, o simplemente que el odio por los hermanos barcos de la Unión del Norte, ellos seguían disparando y seguían tumbando, hermanos, gente, y seguían enfocando sus cañones por meses después de que la guerra ya había concluido. Y los buques se acercaban y le decían: mira, la guerra ya firmaron, ya se acabó, hermanos, y eran recibidos con un cañonazo. Hasta que llega un barco, hermanos, con bandera inglesa y pide permiso para acercar y dice: mira, ya la guerra se acabó. Y entonces, hermanos, se rindieron. Bueno, la ilustración no es perfecta, hermanos, pero el enemigo sigue luchando a pesar, hermanos, de que ya ha sido derrotado. Él sigue, hermanos, buscando robar, buscando destruir, buscando engañar, a pesar de que la victoria es de Cristo Jesús. A pesar de que ha sido exhibido públicamente, hermanos, y para que sus poderes han sido retenidos por el poder de la cruz, el enemigo continúa haciendo guerra en contra de los ungidos del Señor. Por eso Pablo le dice a los romanos: el Dios de paz aplastará pronto a Satanás y lo pondrá debajo de tus pies, porque él continúa peleando a pesar de que ya perdió la guerra. Y nosotros entonces nos preguntamos en dónde el cristiano encuentra la victoria en contra de Satanás, porque él sigue peleando a pesar de que la guerra ya ha sido ganada por Cristo. Y lo hemos dicho, hermanos, que nosotros encontramos la victoria solo en Cristo Jesús, el Rey que ya lo venció. Pero decimos también de que la victoria la encontramos solo en Cristo, el profeta que nos revela las maquinaciones del enemigo y cómo resistirlas. Aquí el Señor desnuda a Satanás, hermanos, en sus maquinaciones y cómo nosotros podemos resistirla. Y nosotros vemos, hermanos, a este león, que es un león, hermanos, que anda buscando a quien devorar. Sin embargo, hermanos, nosotros vemos de que él está furioso y atacando al pueblo de Dios. Y nosotros no, hermanos, podemos venir y agarrar nuestras armas, las armas de nuestra milicia, y ponerlas a un lado. El Señor nos dice en Efesios 6 que debemos de armarnos de salvación, del escudo de la fe, del cinto de la verdad, en contra de los dardos de Satanás, que sigue peleando aunque yo perdí la guerra. Veamos dos maquinaciones, hermanos, del diablo, las favoritas de él, y no cambia la táctica porque es muy efectiva. Y el Señor, como profeta, revela sus maquinaciones. Menciono dos rápidamente. Él cuestiona el carácter de Dios y luego cuestiona nuestra relación con Dios. Cuestiona el carácter de Dios. Génesis 3, se acerca a la mujer y le dice: de modo que Dios, wow, yo creí que él era un Dios de libertad, así que no te deja comer de este árbol. Eso fue lo que te dijo Dios. Wow, yo no sabía que él imponía restricciones. Quizás no te tiene la confianza que te debería tener. No estás tú aquí para dominar toda la tierra. Yo creí que era toda, pero veo de que hay situaciones entre él y tú. Quizás no te tiene la confianza que tú creas que él te tiene. Satanás empieza a cuestionar el carácter de Dios, hermanos. Y Eva nunca lo había visto de esa manera.
Y empieza, hermanos, a ver el árbol y empieza a ver el fruto. Y empieza, hermanos, a pensar en su corazón si lo que el enemigo está hablando acerca del carácter de Dios es verdadero. Quizás no es lo fiel que nosotros creemos que es. Quizás no es lo bondadoso que nosotros creemos que Él es. De otra manera, ¿por qué no me confía? ¿Por qué me dice y me impone esa ley y me amenaza de que si yo la como ciertamente moriré? Así que empieza él a cuestionar el carácter de Dios. Y luego, hermanos, cuando ha sembrado la semilla, y la ha sembrado a través de una pregunta, ¿no? No, I'm just asking. Yo solo estoy preguntando, yo no estoy diciendo nada. Así que Dios te prohibió. Oh, ok. Estoy diciendo. Y ella dice, ¿verdad? De verdad, ¿verdad? ¿Por qué no nos tuvo confianza? Y entonces, hermanos, él ya ha cuestionado el carácter de Dios, su bondad, su fidelidad. Hermano, hermana, si el día de hoy hay alguna, hermano, semilla de duda acerca de que el Dios que tú has confiado y he confiado es un Dios bueno, es un Dios fiel, es un Dios proveedor, es un Dios santo. Si hay una semilla de duda, tú estás bajo la tentación del enemigo. Y luego cuestiona la relación con Dios. Se lo hace a Cristo. Si tú eres hijo de Dios. Yo he oído de que tú eres el hijo de Dios. Yo no estoy diciendo que no. Pero si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué tus circunstancias son adversas? ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? Si Dios te ama tanto, ¿por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay verdad? Hay ofensa. ¿Por qué hay situaciones adversas en tu familia? ¿Por qué? Si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre aquí en el desierto? No me parece el lugar apropiado para el hijo de Dios. ¿Por qué no conviertes la piedra en pan? Y así él empieza a cuestionar nuestra relación con Dios. Tal vez yo no le importo a Dios, así como me han dicho. Yo no sé ni siquiera si yo soy un hijo de Dios, porque yo no soy bueno como el resto de los hermanos. Ninguno somos buenos, hermanos, pero es Satanás cuestionando nuestra relación con Dios, cuestionando la paternidad de Dios, cuestionando su fidelidad, cuestionando si nosotros le importamos, cuestionando, hermanos, si Él está oyendo nuestras oraciones. Y luego de que él ha cuestionado el carácter de Dios, y luego de que él ha cuestionado, hermanos, la relación con Dios, el enemigo, hermanos, empieza a tentar nuestros apetitos. A Jesús, hermanos, con un pedazo de pan. A Eva, hermanos, con un fruto que se miraba codiciable. Oh, hermanos, los apetitos de nuestra humanidad han sido dados por Dios. Pero es lo primero que Satanás corrompe cuando estamos en tentación. Nuestros deseos, hermanos, de hambre los vuelve gula. Nuestros deseos de intimidad sexual los vuelve fornicación. Nuestros deseos de placer, hermanos, nos orienta a la pornografía. Nuestros deseos de sueño los vuelve, hermanos, indolencia y pereza. El diablo ofrece una manzana, pero es una manzana podrida. El diablo ofrece, hermanos, una bebida en cáliz de oro, pero lo que adentro hay es veneno. El diablo ofrece la carnada, pero esconde el anzuelo. Corrompe nuestros apetitos. Hermanos, Satanás empieza a corromper nuestros hábitos. Hermanos, esto es lo que Juan llama la concupiscencia de la carne. Y el cristiano se empieza a debilitar cuando sus hábitos de gracia, hermanos, se empiezan a volver concupiscencia de la carne. Y esto, hermanos, fue la tentación en el jardín en el que cayó Eva. Pero Cristo, hermanos, resiste. Y Cristo dice, no solo de pan vivirá el hombre. Hermanos, los apetitos, hermanos, físicos que nosotros tenemos, Dios nos los ha dado, pero ciertamente no vamos a tomar clases del diablo de cómo satisfacerlos. De tal manera, hermanos, que viene él y después, hermanos, de que el Señor resiste la corrupción de sus apetitos, el apetito, hermanos, de comer. Ahora, hermanos, trata de corromper el afecto del Señor.
Y empieza a decir, mira, yo te voy a mostrar algo. Mira, todos los reinos de este mundo, yo tengo la autoridad de darte todo, si postrado me adorares. Primero, hermanos, los reinos de este mundo, hermanos, son del Señor, no del diablo. Él no tenía la autoridad de dárselos, pero lo está tentando. Lo está tentando, hermanos, con posesión. Lo está tentando con poder. Lo está tentando con grandeza. Lo está tentando con honor. Lo está tentando con control. Lo está tentando, hermanos, como tentó, hermanos, a la mujer en el jardín. Tú vas a ser Dios, tu propio Dios. No tienes que someterte al Padre. Y esta tentación puede sonar ajena a nuestros oídos, y nosotros podemos decir, yo no quiero ser Dios. Pero todos aquí queremos ser grandes, hermanos. Nos gusta la grandeza. Nos gusta que se quiten el sombrero, ¿verdad? Y nos den honra. Nos gusta el honor, nos gusta tener control de todas las cosas. Por eso nos enojamos y frustramos y lloramos y nos deprimimos y nos amargamos cuando las circunstancias adversas no las podemos cambiar. Y estamos, hermanos, como Pablo, hermanos, dando cosas en contra del aguijón. Porque, hermanos, en lo profundo de nuestro corazón, nosotros queremos controlar todas las cosas. Los padres quieren controlar a sus hijos. La conducta de sus hijos, la respuesta de sus hijos, la carrera que sus hijos van a tomar, la manera que sus hijos reaccionan y hablan. Y los hijos quieren controlar a los padres. ¿Por qué no mi papá es así? ¿Por qué mi papá no dice esto? ¿Por qué no mi papá no me confía? Hermanos, todos queremos controlar los unos a los otros y todos queremos controlar nuestras circunstancias. Así que Satanás quiere corromper el apetito, luego quiere corromper el afecto, de tal manera de que nosotros nos amemos a nosotros sobre todas las cosas. Y ese es el más grande ídolo de nuestro corazón. Eso nos lo enseñó el pastor Jonathan cuando estudiamos Eclesiastés. El más grande ídolo somos nosotros, porque nosotros queremos ser los capitanes de nuestra vida. Nosotros queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, cuando nosotros queremos. Nosotros queremos los reinos de este mundo a nuestros pies. Y cuando, hermanos, no lo obtenemos, entonces, hermanos, nos frustramos. ¿Cuáles son los síntomas, hermanos, de que nosotros sí queremos estas cosas? Nos deprimimos, nos enojamos, nos amargamos, empezamos a murmurar, nos llenamos de queja, miramos nuestras circunstancias adversas. No te estoy diciendo de que nosotros debemos de tener una sonrisa todo el tiempo y aceptar todas las cosas fácilmente. No, hermanos, hay situaciones adversas que nosotros luchamos en contra de ella, oramos en contra de ella, hermanos, tratamos de cambiarla. Pero cuando las circunstancias permanecen ahí, si nosotros empezamos a caer en depresión y en enojo y amargura, y eso hace nido en nuestro corazón y nos llenamos de queja y de murmuración, hermanos, estamos cayendo en la tentación del diablo. Te voy a decir por qué. Todas las cosas que nos suceden a nosotros, bajo el gobierno de quién suceden? Bajo el gobierno de Dios. Las buenas y las malas. Así que cuando nosotros, hermanos, venimos delante de Él y le oramos y le pedimos y clamamos, hermanos, y luchamos y tenemos que seguir lidiando con circunstancias adversas, hermanos, y empezamos a deprimirnos, enojarnos, amargarnos, murmurar y quejarnos, el enemigo nos está tentando para dudar, hermanos, de la soberanía y el control sabio de Dios, de su poder, de su misericordia y, hermanos, de su majestad. Y nosotros queremos asumir el papel de Dios. Si yo estuviera ahí, yo haría las cosas distinto. El Señor nos enseña en su rol profético cómo resistir esas maquinaciones. Un versículo, hermanos, que lo encierra todo. Voy avanzando. Someteos a Dios y resistid al diablo. Esto es devoción y sometimiento a la palabra de Dios, a nuestro Padre Celestial, en un espíritu de oración.
No, no todas las cosas son como nosotros queremos. Tenemos que lidiar con nuestro propio pecado. Tenemos que lidiar con el pecado de otros. Tenemos que lidiar con el pecado en la sociedad y en el mundo, hermanos, y nos frustramos. Pero ¿cómo nos dice el Señor, hermanos, que debemos lidiar con todo eso? No escuchando a las tentaciones del diablo para llevarnos a una vida de enojo y de depresión y de queja, no, sino, hermanos, yéndonos a la palabra del Señor, sometiéndonos, hermanos, a nuestro Padre Celestial y entendiendo de que Él continúa en control. Señor, esta situación me tiene, Señor, frustrado y ofuscado, Señor, pero no voy a cuestionar tu sabiduría, no voy a cuestionar tu gobierno y tu providencia. Voy a venir y voy a doblar rodilla delante de ti y me voy a someter a tu voluntad. Nos sometemos a la palabra del Señor. Nos sometemos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Muchos de nosotros, si hubiéramos estado en Getsemaní, hubiéramos dicho al Señor: Señor, que no se haga tu voluntad sino la mía. Pero la victoria de Cristo es nuestra victoria para que nosotros podamos resistir las maquinaciones del diablo. Y Jesús responde: escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Responde Jesús: se ha escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué está haciendo Cristo Jesús? Se está sometiendo, hermanos, a la palabra. Se está sometiendo al Padre Celestial. Está resistiendo al diablo. ¿Y cuál es hermanos, el resultado? El diablo se va. El diablo sale por ahí y espera un tiempo más oportuno. El Señor le dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Y Filipenses 4 nos dice: por nada estáis afanosos, antes bien mediante oración y súplica con acción de gracias, traigan todas sus peticiones delante del Señor. Traigan esas cosas que los consternan. Traigan todas esas situaciones que los entristecen o los enojan, o que es una interrogación en su corazón. Pero no se amarguen. No permitan que el enojo more en el corazón y que la depresión venga y meta las garras en lo profundo del alma. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Así que si Satanás está atacando el carácter de Dios en tu mente, y si Satanás está atacando tu relación con él como hijo, si Satanás, hermanos, está atacando nuestros apetitos y nuestros afectos, hermanos, el día de hoy nosotros lo vamos a reprender y vamos a decir: yo voy a doblar rodilla solo delante de mi Padre Celestial. En último lugar, ¿en dónde el cristiano encuentra la victoria en contra de Satanás y las fuerzas del mal? Quizás alguien diría: ay, pastor, ojalá se hubiera predicado esto, porque el enemigo ahorita me tiene en la lona. Me tentó, caí en esa tentación, se llenó mi mente de pensamientos acerca de Dios, me llené de amargura, de enojo. ¿Dónde puedo encontrar la victoria? Bueno, Cristo en su rol de rey, hermanos, ya ha derrotado al enemigo y la victoria es tuya. Cristo en su rol de, hermanos, profeta, revela las artimañas del enemigo y cómo resistirla. Mas en último lugar, Cristo Jesús en su rol de sacerdote nos compadece y provee una propiciación para nuestros pecados. Para que cuando nosotros pequemos, para que cuando nosotros, hermanos, vengamos, hermanos, y nos demos cuenta de que el enemigo nos ha engañado, de que el enemigo ha sido más astuto que nosotros y nos ha jugado la vuelta. Nosotros tenemos en Cristo Jesús a un sacerdote, hermanos, divino y humano, a un sacerdote compasivo y fiel, a un sacerdote efectivo y poderoso para socorrernos. No va a ser alguien, hermanos, que nos va a decir: yo te di acá una manera de cómo resistir y no la hiciste, eres un inútil. No, hermanos amados, nos dice la palabra de Dios en Hebreos 2 que Él es un sumo sacerdote hecho semejante a sus hermanos en todo.
O sea que Él sabe cuando nos desalentamos, Él sabe cuando nos cansamos, Él sabe, hermanos, cuando nos entristecemos. Y ha llegado a ser para nosotros un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Misericordioso y fiel. Para que cuando nosotros venimos delante de Él, hermanos, para que cuando el enemigo, hermanos, nos ha dado un knockout y nos ha mandado allá a la esquina, nosotros nos levantemos, hermanos, y nosotros vayamos a esa esquina y ahí está Cristo en la esquina y nos dice: tranquilo, la victoria es nuestra. La victoria ya ha sido ganada. De tal manera, hermanos, Él es un sumo sacerdote compasivo, que no te está, hermanos, juzgando, que no está aquí para señalar las imperfecciones de tu técnica de batalla, no. Misericordioso y fiel, que ha hecho propiciación por los pecados del pueblo. Una vez más, Hebreos 2, verso 18. Cada pecado contra el cual nosotros batallamos es un pecado que ya ha sido perdonado. ¿Lo escuchas? Cada pecado por el cual nosotros batallamos es un pecado que ya ha sido perdonado. ¿Y cómo es Jesús capaz de hacer propiciación? Por el sacrificio de sí mismo. Nosotros tenemos victoria en contra de Satanás y sus maquinaciones. Por cuanto Él mismo fue tentado en sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No importa el sufrimiento que tú estés pasando el día de hoy, yo espero de que todos seamos compasivos los unos a los otros. Pero si un día tú no encuentras la compasión aún en tu hermano y en tu hermana, tú sabes que tienes un sacerdote en el cielo que es poderoso para socorrerte. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hijitos míos, os escribo estas cosas, ahora es Juan, para que no pequéis. Pero si alguna peca, ¿qué pasa? ¿Te sabes el versículo? Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay un ápice de condenación, porque Él es el sumo sacerdote, hermanos, compasivo. Él es el profeta que nos advirtió en contra de las maquinaciones del enemigo, y Él es el rey que lo venció. Así que Él es abogado, hermanos, y Él es la propiciación para nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Así que yo quiero terminar haciendo unas rápidas preguntas reflexivas. Puedes cerrar tus ojos y meditar en ellas, o puedes tomar tu postura preferida, pero vamos a hacer estas preguntas. En primer lugar, ¿estamos queriendo nosotros vencer al enemigo, hermanos, con nuestras propias fuerzas? ¿Estamos queriendo nosotros vencer al enemigo con nuestras propias estrategias? Con nuestra ortodoxia, con nuestra inteligencia, con nuestra experiencia, hermanos, en los caminos del Señor. A mí el enemigo no me va a engañar porque yo ya soy cristiano de años. Hermanos, no descanses en tus propias fuerzas. No importa que tengas 100 años de caminar con el Señor. Descansa, hermanos, en la victoria final de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, esa es tu victoria en contra del enemigo. Hago otra pregunta. Ya que el enemigo es un león rugiente que ya ha sido derrotado, ya ha sido exhibido públicamente, pero sigue rondeando. ¿Has puesto tú a un lado tus armas cuando la batalla está rugiendo a nuestro alrededor todavía? Oh, hermanos, levantémonos como soldados de Jesucristo, hermanos, ya que nuestro capitán nos dice que nosotros peleemos en contra del diablo y sus maquinaciones. Que nuestra postura, hermanos, debe ser una postura, hermanos,
de victoria, porque somos victoriosos, hermanos, pero a través de la oración y a través del sometimiento a Dios y a través del sometimiento a la palabra, hermanos, nosotros continuamos, hermanos, resistiendo al enemigo y él va a huir. Padre de familia que estás el día de hoy, continúas tú peleando por tus hijos, por tu esposa. Miembros de iglesia que estamos acá el día de hoy, continuamos nosotros batallando en contra de las tretas del enemigo, con nuestro sometimiento a Dios, con nuestras oraciones. Oh, mis amados hermanos, no nos creamos las mentiras del enemigo. Si hay alguien en medio de nosotros que te has creído la mentira de que Dios no te ama, de que Dios no está contigo, de que Dios no te oye, de que tienes que tomar control de tu propio barco, de que debes de capitanear tu propia alma, no te dejes engañar por la mentira del enemigo. Sométete a Dios. Sométete a Dios. Dile: Señor, aquí estoy, Señor. Tú eres mi rey. Tú eres mi profeta, tú eres mi sacerdote. Hermanos, si alguno de nosotros hemos caído en tentación y el enemigo nos ha hecho pecar, tentando nuestros apetitos, las concupiscencias de nuestra carne, alimentando la vanagloria de esta vida, si hemos caído en tentación, no tenemos a Cristo el día de hoy, un sacerdote que es amplio para perdonar. Cualquiera que sea nuestra situación, vengamos delante del Señor en oración en esta hora. Padre Santo, estamos acá, Dios mío. Gracias, Señor, por la victoria decisiva, rotunda y definitiva en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque no soy víctima, sino vencedor en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque, Señor, tú derrotaste al enemigo, lo exhibiste públicamente en la cruz del Calvario. Exhibiste, Señor, sus maquinaciones, sus tretas. Me dices cómo resistirlo, Señor. Y el día de hoy, Padre Santo, Señor, estoy, Señor, junto con mis hermanos, con humildad, Padre Santo, a confesar, Dios mío, de que el enemigo nos engaña. A confesar, Señor, de que el enemigo, Padre Santo, Señor, es más astuto que nosotros y que a veces nos creemos sus mentiras. Pero no hoy. Renunciamos a las mentiras del enemigo. Mi identidad está en Cristo Jesús y en Él yo soy adoptado como hijo, soy hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias te damos, Señor, por tus misericordias y por tus bondades. Señor, tú pelearás nuestras batallas y podemos decir: no es nuestra la guerra, sino es de Dios, y por lo tanto no tememos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este mismo día, el Señor nos da a comer pan y nos da a beber, hermanos, de la sangre de su Hijo, la sangre del pacto. Y el enemigo, hermanos, quiere evitar de que nosotros nos acerquemos a la mesa. Pero si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús para la salvación de nuestras almas, si nosotros hemos reconocido nuestra condición de pecadores y nos hemos abrazado a la justicia que es solo en Cristo Jesús, el Señor nos invita a su mesa el día de hoy. Satanás, tú no tienes ni parte ni suerte en esta mesa, pero los hijos de Dios son invitados a venir. Oh, mi amado hermano y mi amada hermana, yo te voy a pedir en esta hora, si tu confianza está puesta en Cristo y en Cristo solamente, de que tú en orden pases a recibir los elementos de la Santa Cena en esta hora. Amén. He intentado verlo